Hace un tiempo atrás, el edafólogo y pedólogo francés Henri Erard, autor de un trabajo llamado La génesis de los suelos en tanto que fenómeno geológico, viajó por barco cruzando los ríos Congo y Amazonas. Erard estaba intrigado por la escasa turbidez de las aguas. No habían sedimentos ni arcillas, nada del color marrón que uno puede esperar de ríos caudalosos drenando cuencas tan extensas. Fue en ese momento que se dio cuenta que las características de estas aguas no representaban más que la expresión sintética de lo que pasaba en las cuencas de los ríos. Los grandes cursos fluviales provenían de cuencas de selvas húmedas donde no había erosión. Eran ambientes en que predominaban los procesos químicos de origen orgánico. Las aguas fluviales estaban exportando sales en forma invisible, lenta pero seguramente. Los suelos estaban perdiendo sus iones disueltos en el agua en dirección al mar. Sin embargo, casi no había transporte de ningún sedimento. Los cationes de calcio, sodio, magnesio, potasio, silicio, los aniones de carbonatos, fosfatos y cloruros eran transportados disueltos en el agua en pequeñas proporciones, pero al cabo de cada año se evacuaba un volumen impresionante de sales hacia el mar, contribuyendo a aumentar gradualmente la salinidad de los océanos o proveyendo materia prima para las caparazones u otros componentes de los organismos marinos. También se dio cuenta Erard que este era el origen de las calizas geológicas. Estas rocas eran el resultado de viejos procesos de pedogénesis, o sea, de formación de suelos en ambientes de selvas húmedas. Los actuales barros calcáreos que existen en el fondo de los mares y del océano son los equivalentes de aquellas antiguas calizas que se habían formado hace 100 o 200 millones de años en la era mesozoica, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Sin embargo, estos barros calcáreos del pasado no habían continuado formándose eternamente. Sabemos que un día los sedimentos calcáreos dejaron de formarse y encima de ellos se acumularon sedimentos diferentes, cosa que se aprecia en los registros geológicos. En primer lugar, por encima de las calizas aparecen formaciones arcillosas, por encima de las cuales ocurren margas o formaciones margosas, que son arcilloso-calcáreas. Más arriba aparecen limos y finalmente materiales arenosos o areniscas. En posiciones superiores se encuentran unidades conglomerádicas que incluyen cantos rodados y bloques que se conocen geológicamente con el nombre de molasas. Erard leyó el libro geológico constituido por las capas antes mencionadas y llegó a la conclusión de que este era un indicio de que la selva había desaparecido y que los suelos comenzaban a ser erosionados. La erosión primero removía las arcillas, luego las arcillas calcáreas, luego los limos y finalmente las arenas. Este conjunto o secuencia en ese orden, abajo
las arcillas, más arriba las arcillas calcáreas, luego los limos y finalmente las arenas, es lo que habitualmente se conoce en geología con el nombre de flysch. A ello hay que agregar la ocurrencia de ascensos orogénicos, formación de cordilleras, que dieron lugar a que algunas zonas de acumulación marina se elevaran y se transformaran en relieves continentales. La presencia de materiales detríticos, o sea, constituidos por partículas físicas, es el resultado de la erosión de los suelos. Y el aumento del tamaño de grano de los mismos se relaciona sobre todo con la disminución de la profundidad del fondo marino. Las arcillas, margas y limos se depositan en aguas someras y de profundidad media. Las arenas en aguas litorales y los conglomerados en los valles fluviales que se formaron luego de la emergencia de los sedimentos, transformándose en relieves continentales. Al periodo de estabilidad geológica en que predomina la alteración química en los continentes, correspondiente con las acumulaciones calcáreas, Earhart lo llamó biostásico. A las épocas de inestabilidad, donde predominaron los procesos erosivos y los sedimentos detríticos, lo denominó rexistásico. Hoy, al igual que en otras épocas, muchas grandes selvas están desapareciendo. Esta vez no se trata de una evolución natural, del tipo de las que ocurrieron periódicamente en la historia geológica, sino de un proceso debido a la acción humana. Los procesos de deforestación se han generalizado. Los bosques se talan y queman, los suelos erosionan, las aguas limpias de los ríos se transforman en flujos barrosos. Sobrevolando el río Amazonas, cada año tenemos nuevas sorpresas. Los afluentes se vuelven amarillos y marrones. El río Amazonas ya no es verde oscuro. En términos geológicos, las selvas se mueren. En otros tiempos las cosas eran distintas. Algunos bosques morían, pero otros nacían, y por lo tanto habían siempre selvas que contribuían a mantener el equilibrio de la biosfera terrestre. Hoy, cuando la ocupación del suelo se hace a menudo en forma degradatoria, se observa que muchos bosques están desapareciendo al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, los efectos serán múltiples y algunos de ellos tal vez sean irreversibles. Ello ocurre en la Amazonia, en Malasia, en África Central, en muchos lugares. Los efectos combinados de estas degradaciones globales de las selvas tendrán efectos en el futuro. Para que ello no continúe sucediendo, se requiere modificar las prácticas sociales de ocupación de los suelos y costas marinas. Para que así ocurra, se necesitará modificar profundamente la cultura y la economía, que hoy están impulsadas por un sistema que premia la rapacidad, la codicia y la mezquindad.